Bienvenidos a Conversaciones Académicas. Bienvenido, profesor Antonio Diegues. Muchas gracias a ti, James, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Ahí me surge una gran inquietud, y más en este tiempo, el tema de la pseudociencia. Voy a decirle lo siguiente. Hay una larga discusión, por ejemplo, con el psicoanálisis. Yo conozco amigos pues, que dicen que es una ciencia, que el psicoanálisis es una ciencia y la defienden Freud ha tenido una gran influencia y eso no se puede pues, negar. A mí personalmente me gusta mucho un texto del que se llama El malestar de la cultura. En la actualidad podemos encontrar más disciplinas, por ejemplo, meditación reiki, astrología, aunque ya la astrología, digamos, es brevemente más fácil refutarla porque sabemos que es una pseudociencia. O sea, los planetas no influyen en nosotros para nada, eso no tiene nada que ver. Pero hay disciplinas que es muy difícil, refutarlas. Entonces, ¿en qué sentido uno podría decir que algo es pseudocientífico? Es una pregunta de una gran actualidad. A mí me preocupa también mucho el tema. Uno puede encontrar definiciones de diccionario acerca de qué es la ciencia. Esas definiciones pueden funcionar para la vida cotidiana, ¿no? Para lo que uno tiene que saber de la ciencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, uno podría decir, vamos a ver, la ciencia es un conocimiento sistemático, no es una mera colección de observaciones, tiene que estar sistematizado este conocimiento, por lo tanto estructurado en teorías, en hipótesis, etcétera, relacionadas entre sí. Ese conocimiento tiene que ser empíricamente contrastable y estar basado en una metodología rigurosa. Tiene que ser sobre todo autocorrectivo, es decir, tiene que tener la capacidad para rápidamente detectar los errores y corregirlos. Y suele tener como objetivos fundamentales la explicación y la predicción de fenómenos. Y para hacer esto necesita de leyes universales. Bueno, esta caracterización encajaría bien con la física, encajaría bien con la química, pero empezaría a haber ciertos problemas ya para que otras disciplinas encajaran ahí. Por ejemplo, si hablamos de leyes universales, es muy dudoso que en la biología podamos hablar de leyes universales. Y no digamos ya en las ciencias humanas y sociales, ¿verdad? Y sin embargo, no diríamos que la biología no es científica o que las ciencias humanas y sociales no son científicas, ¿no? Aunque, como bien has dicho, dentro de una disciplina como es la economía, hay partes más científicas y partes menos científicas. Eso puede ocurrir, claro. Partes que están más cerca del rigor de otras disciplinas científicas y partes que están más lejos, más cercanas a la filosofía o a una sociología de tipo humanístico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esa definición que he dado de conocimiento sistemático, que se obtiene por un método riguroso, que es autocorrectivo, que busca la explicación y predicción de los fenómenos, nos vale como un ideal, como un modelo, pero siendo conscientes de que no todas las ciencias van a encajar igualmente bien ahí. Pero bueno, esto nos ayuda también a orientarnos en la cuestión de las pseudociencias. Una pseudociencia es una disciplina que pretende ser científica cuando no lo es. Este matiz de que pretende serlo, pretende ser científica, es importante, porque no todo lo que queda fuera de la ciencia es pseudociencia. Por ejemplo, la filosofía queda fuera de la ciencia, no es ciencia, aunque en mi opinión está muy cercana a la ciencia y debe trabajar en contacto estrecho con la ciencia, es lo que se conoce como una perspectiva naturalista en filosofía, pero obviamente no es una ciencia, ¿no? Pero es una manera de ver la realidad perfectamente respetable. No tienen en ese sentido nada que reprocharse, ¿no? En cambio, hay otras disciplinas que sí han pretendido ser científicas cuando no lo eran. Popper citaba tres ejemplos del psicoanálisis, el marxismo y la astrología. Lo que pasa es que las discusiones posteriores con la obra de Popper pues, han mostrado que estos ejemplos también son problemáticos. Por ejemplo, tú has mencionado el caso del psicoanálisis. Y en esto el psicoanálisis se podría comparar un poco con lo que ha sucedido con el marxismo. ¿Son realmente pseudociencias? Bueno, yo diría que no, porque hoy día no pretenden pasar
científicas. Son muy pocos. Yo no sé, porque el psicoanálisis tiene escuelas muy diversas en lugares diferentes del mundo, ¿no? Y muchas escuelas incluso enfrentadas entre sí, ¿no? Pero con los psicoanalistas que yo he hablado aquí en España, prácticamente ninguno pretende ya que el psicoanálisis sea una ciencia. Lo que sí dicen es que es una terapia, una terapia que funciona y que por lo tanto debe usarse en la medida en que ofrece efectos positivos, pero no tiene por qué ser algo que se base en la psicología entendida como ciencia. Cuando yo era un estudiante en la Facultad de Psicología de mi universidad, todavía se explicaba el psicoanálisis como una asignatura más. Hace años que ya no se explica el psicoanálisis de la Facultad de Psicología, hace años que no se explica. Y yo creo que esto es una tendencia en toda España. El psicoanálisis ha desaparecido, al menos como asignatura importante en las facultades de psicología. Y sin embargo, yo no creo que haya descendido el número de psicoanalistas y el número de gente que va al psicoanalista para tratarse algún problema. Bien, en la medida en que no pretende ser una ciencia, pues no podemos decir que sea una pseudociencia. Es una forma de terapia y, bueno, su efectividad pues podrá ser estudiada y ver en qué medida efectivamente tiene resultados positivos o negativos y a qué se deben esos resultados, ¿no? En el caso del marxismo, pues pasa igual. Hubo un tiempo en que el marxismo, algunos marxistas pretendían que era una ciencia. Hoy día prácticamente todos los marxistas admiten que es una forma de ideología y que es una visión del mundo, por tanto es una perspectiva filosófica y en ese sentido pues no parecería muy sensato calificarla de pseudociencia. En cambio, hoy día hay una disciplina, vamos a llamarla así, que sí es claramente una pseudociencia y que tiene un enorme éxito, que es la homeopatía. La homeopatía. En Europa tiene un éxito enorme, sobre todo en Alemania y en Francia. Y en algunos países incluso está pagado el tratamiento homeopático por la seguridad social, es decir, por los impuestos de todos, ¿no? Y sin embargo, la homeopatía, desde el punto de vista científico, no tiene ningún fundamento, absolutamente ninguno. Es más, es contrario a lo que sabemos por la química. Si uno conoce el número de Avogadro, uno sabe, con las diluciones que hace un homeópata, que no tiene ni una sola molécula del principio activo en el preparado que le dan o en la pastillita de azúcar que le dan. Ni una sola molécula. Entonces, ¿cómo es que curan estos preparados? Pues me resisto a llamarle medicamentos, porque no lo son, ¿no? Bueno, la teoría que ellos elaboran es que el agua tiene memoria, que cuando hacen la dilución de un principio activo, aunque no quede ya ni una sola molécula de ese principio activo en el bote final, en el preparado final, pues ese agua, al haber estado en contacto con el principio activo, tiene memoria de ese principio activo. Pero eso es pura magia, eso no tiene ninguna base científica. Eso choca por completo con lo que sabemos en física y en química sobre el comportamiento de las moléculas, ¿no? Y sin embargo, la homeopatía, pues no solo tiene un enorme éxito, sino que se vende en farmacias y hay médicos que la practican. Y es una pseudociencia. Es una pseudociencia porque sí pretende pasar por científica, aunque siempre dicen esto de, bueno, esto de la memoria del agua, la ciencia dirá que no, pero es que la ciencia no lo sabe todo, ¿no? Bueno, algunas cosas sí que sabe la ciencia y que el agua no tiene memoria lo sabe la ciencia perfectamente, claro. Si no, podríamos hacer gasolina homeopática, por ejemplo. Si el agua guardara memoria de las propiedades químicas de cualquier molécula, pues con una gotita de gasolina en un bidón de agua ya tendría gasolina para mi coche todo el año. A mí me preocupa mucho el tema de la astrología, porque en pleno 2021, la cantidad de astrólogos que yo veo en programas de televisión, yo no sé, aquí en Colombia hay programas donde llaman a un astrólogo a que hable ahí y tiene mucha audiencia, no sé en España, en Europa, pero yo pensaría también que sí, en vez de llamar a un astrónomo. Y entonces, no, ¿usted qué signo es? Ah, usted es Libra. Ah, usted es una persona indecisa o usted mitad así, usted es una persona dual. Bueno,
Es decir, hay que, aunque la ciencia es un campo muy amplio, pero tratar de ser racionales, tratar por lo menos de analizar críticamente lo que nos dicen, analizar con cierto detalle lo que leemos en las redes, y en ese sentido no ser crítico. Eso es lo que yo digo, pues porque el conocimiento, yo tuve un programa que dice, el conocimiento pues lo sabemos que es infinito. Newton decía que eso se parecía a una isla, nosotros estamos sumergidos como en un islote en medio de un océano de conocimiento. Claro, pero tratar de ser muy críticos y que de pronto muchas teorías son hipótesis tentativas, como decía Karl Popper, y de eso se trata, de eso se trata. Gracias, doctor, por esa aclaración. No sé si quería decir algo al respecto. Bueno, no, sencillamente apuntar que uno de los problemas es este que tú señalas, ¿no? El de que para mucha gente es muy difícil separar el grano de la paja, porque, por ejemplo, ni siquiera saben cuál es la diferencia entre astrología y astronomía. Personas incluso con estudios universitarios, yo me los he encontrado, que confunden astronomía y astrología, ¿no? Es verdad que la astrología hubo un tiempo que era una actividad, bueno, respetable nunca del todo, porque desde la Grecia clásica, sobre todo de la época romana, recibió muchas críticas, ¿eh? Pero, por ejemplo, Kepler se dedicaba a la astrología para ganarse la vida, ¿eh? Y sin embargo es uno de los grandes astrónomos, ¿verdad? Pero, hombre, a estas alturas, creer que nuestra vida está determinada por los astros, por alguna fuerza misteriosa, es un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, por qué la influencia de los astros? ¿Por qué es tan importante justo el momento del nacimiento y no el momento de la concepción? Pues Claro. por una simple razón, porque todo el mundo sabe cuándo nació, casi todo el mundo, pero es un poco comprometido preguntarle a sus padres en qué momento fue concebido, ¿verdad? ¿Y qué pasa esos 9 meses que estuvo en el vientre de su madre? ¿Los astros no influían? Los astrólogos dicen, no, es que en ese momento todavía uno no era una persona independiente, estaba todavía ligado a la madre. Pero bueno, eso es muy discutible, ¿verdad? Una cosa es que esté uno ligado a la madre por el cordón umbilical y otra cosa es que no sea ya un organismo independiente, ¿no? En fin, que la astrología no hay por dónde cogerla, no tiene ninguna base. Y esa es una de las pseudociencias que no ha cambiado en miles de años. ¿Qué progreso ha hecho la astrología? Uno le puede preguntar a un astrólogo, bueno, si esto es tan científico, dime algún nuevo descubrimiento astrológico, alguna nueva innovación astrológica, que se haya hecho al menos a lo largo del siglo XX, una novedad. No hay ninguna, claro, siguen con las mismas teorías que utilizaban los antiguos griegos o los romanos. Y eso para una ciencia es un poco sospechoso, ¿verdad? Una ciencia que no haya progresado absolutamente nada en 2000 años, un poco sospechoso. Exacto. Y hay disciplinas que están muy ligadas, el tarot, la lectura de las manos, bueno, todas estas cuestiones. Yo les digo a algunos, yo los respeto, aunque no comparto nada de lo que ustedes están creyendo, pero seguimos siendo amigos. Bueno, eso se trata un poco de tolerar esas posturas. Claro, no va uno a perder amigos por estas cosas, ¿qué vamos a hacer, no? Estamos en una época donde hemos crecido sustancialmente, ya hablamos del progreso pues en un comentario anterior, pero hemos crecido en muchas cosas en ciencia y tecnología, hasta hablamos también de progreso moral. Pero yo me quiero enfocar en el tema de la ciencia. Hay una frase que es de Carl Sagan, que ha sido muy citada, y él reza más o menos así: vivimos en una época dominada por la ciencia y la tecnología, donde casi nadie quiere conocer cómo es la ciencia, o por lo menos los rudimentos básicos de la ciencia. Es decir, yo no soy científico, pero digamos, conozco algo de ciencia, que quiero ser una persona que intenta entender el mundo y lo que otros han intentado explicar. Entonces, mucha gente no cree en las vacunas, no cree en la ciencia. Si a mí en este momento me da una gastritis, yo lo que hago es ir al del médico, que me recete, me hago un examen. Estuve utilizando la ciencia, estuve utilizando la tecnología. Doctor, la pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos para enfrentar o mitigar o eliminar la anticiencia? O puedo intercambiar la pregunta: ¿cómo hacemos para que las personas se interesen más por la ciencia y no inventemos tantas cosas que a veces ni siquiera son ciertas?
Bueno, esa es una pregunta importante y yo tengo que admitir que no soy muy optimista en esto. Las pseudociencias, y no solo las pseudociencias, sino las anticiencias, uh, crecen cada vez más, incluso en países desarrollados, con un alto nivel cultural, donde la población tiene una formación científica más o menos básica, proveniente del bachillerato. Aún ahí se ve cómo este fenómeno se produce. Eh, Aclaro un poco la diferencia entre pseudociencia y anticiencia. Una pseudociencia es una disciplina que pretende ser científica cuando no lo es. Por ejemplo, el caso de la homeopatía, ¿no? O el caso del diseño inteligente, como alternativa a la teoría de la evolución, o, en fin, el caso de la astrología, porque todavía hay quien pretende que esto puede ser una ciencia. Estas son quizás, en fin, o la ufología, el estudio de los ovnis y todo esto, ¿no? La anticiencia, las pseudociencias ya producen efectos muy negativos porque hay personas que han perdido la vida por confiar en pseudociencias. Eh, Personas que abandonan un tratamiento médico por una enfermedad grave pensando que determinado remedio pseudocientífico le va a curar y terminan muriendo. A lo mejor hubieran muerto también si hubieran acudido a la medicina científica, pero es posible que hubieran podido encontrar algún tipo de ayuda, ¿no? En cambio, en la pseudociencia está claro que no hay manera de curar ninguna enfermedad grave. Por lo tanto, ya producen un daño, ¿no? El caso de la anticiencia es quizás más reciente y la fuerza que está cobrando en las redes sociales es verdaderamente preocupante. Me refiero, por ejemplo, a los movimientos negacionistas, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la pandemia, los movimientos antivacunas, etcétera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Cómo mitigarlo? Pues no hay una receta fácil, porque es una cuestión solo de alfabetización científica. Es decir, no se soluciona proporcionando una mejor formación científica a la población. Primero porque esto es muy complicado, mejorar el nivel científico en el bachillerato para todos los alumnos, cuesta ya mucho, elevar incluso algunas décimas del informe PISA la puntuación de los alumnos en alguna ciencia, sino que también porque muchos de las personas que mantienen estas actitudes, e incluso muchos de sus líderes, son personas con formación científica. Es sorprendente, pero es así, ¿no? Es decir, lo estamos viendo estos días, ¿no? Médicos que son antivacunas, médicos que rechazan las vacunas contra el SARS-CoV-2 con argumentos absolutamente conspiranoicos y absolutamente irracionales, ¿no? Y uno queda perplejo, porque además estas personas influyen mucho luego en la opinión pública, porque hay quien dice, bueno, si lo dice un médico, ¿cómo no me voy a fiar? ¿No? No dándose cuenta de que ese médico está en absoluta minoría cuando dice eso y que la mayoría de los médicos, la inmensa mayoría, dicen otra cosa. Pero es que además las revistas médicas, que son las únicas que garantizan que una publicación tiene rigor científico, esas revistas dicen todas lo mismo. Y es que estas vacunas tienen una eficacia determinada y que realmente son una ayuda para contrarrestar el virus, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me sorprende mucho que haya personas que confíen en un youtuber, en un influencer, en algo que han visto en las redes sociales y desconfíen de lo que dicen en las revistas médicas, ¿no? Porque supuestamente están compradas por las grandes farmacéuticas, etcétera, etcétera. Es decir, teorías conspiranoicas que no se sostienen ante un análisis sensato, ¿no? Porque de verdad nos vamos a creer que hay un contubernio mundial que incluye a las grandes compañías farmacéuticas, a la mayoría de los científicos y a todas las revistas médicas para engañar al público y obtener dinero, o no digamos ya la tontería esa de implantar un chip para que nos controlen, ¿no? En fin, es un fenómeno de irracionalidad que se extiende, que cobra fuerza
Y lo único que se me ocurre que podemos hacer es aquellos que tenemos una cierta posibilidad de intervenir en el debate público mediante artículos o mediante nuestra docencia en universidades o en institutos, es insistir con firmeza en que estas actitudes son irracionales y peligrosas. Y repetirlo una y otra vez a ver si el mensaje cala, ¿no? Pero es muy difícil a veces contrarrestar lo que se difunde por las redes sociales. Yo no soy científico, yo no soy físico teórico, no soy biólogo, no soy médico, especialista en cirugía, nada de eso. Pero por eso para mí es tan importante en su respuesta que nos dio la divulgación científica. Es decir, yo lo que conozco de ciencia, repito, no soy ninguna de esas, no soy científico, pues puro, si pudiera llamar esa palabra, pero lo que conozco de ciencia es por la divulgación. Y en ese sentido, yo aprecio mucho los divulgadores científicos, porque es que el público en general, que yo hago también parte del público en general, si conociéramos más de ello, nos formaría, pienso yo, más críticamente. Y digamos, también en la ciencia hay que tener cierto grado de confianza. Yo no estoy diciendo que tenemos que confiar a ciegas, pero si a mí me preguntan a quién le creo más, me van a operar del corazón. Entonces, ¿en quién voy a confiar yo? En un cirujano que lleva 20 años de experiencia en cirugías, que hizo su especialización en cirugía y a él le va a confiar mi cuerpo. Claro, hay la posibilidad de que yo también muera en la cirugía, obviamente, pero yo voy a confiar en él. Entonces yo pienso que lo que usted dijo, comparto mucho lo que dice, hay que analizar mucho lo que está en las redes, para bien o para mal, porque eso sería pues un tema también para largo debate. Hay que analizar muy detenidamente lo que nos dicen las redes sociales. Yo siempre digo, analicemos con detalle lo que vemos, lo que leemos, lo que nos dicen. Y pensemos que muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor son frutos de la ciencia y la tecnología. Algunos han dicho que, yo me acuerdo que una vez alguien me dijo que yo era un positivista y que yo era un cientificista. Yo no, yo nada de eso. Es que entender cómo se forma un arcoíris no le quita lo maravilloso que es un arcoíris, no le quita lo hermoso que es. Comprender cómo la Tierra se mueve a través del sistema solar, eso no le quita la belleza a la estructura del universo. Entonces, ese sería pues como mi comentario, profesor Antonio. Si Sí, quiere agregar, bien puede, doctor. sí. Este calificativo de cientifista, que a mí también me lo atribuyen a veces, se ha convertido una descalificación para todo aquel que considera que la ciencia es digna de crédito, que en muchos ámbitos es la mejor fuente de conocimiento y que desde luego es una fuerza cultural e histórica de primera magnitud. Bueno, hay que asumir que para algunos pensar esto se convierte en cientifismo o en positivismo. Yo no me considero a mí mismo un positivista y tampoco un cientifista en el sentido más radical del término. Es decir, si por cientifista se entiende lo que acabamos de decir, sí lo soy. Pero si por cientifista se entiende lo que en el debate tradicional se suele entender, es decir, aquel que piensa que la única forma respetable, posible de conocimiento es la ciencia, entonces no lo soy, porque obviamente yo me dedico a la filosofía. Si pensara eso no me dedicaría a la filosofía, claro está. Dicho esto, en fin, el tema de la divulgación científica es fundamental, James, fundamental. Afortunadamente los científicos se han dado cuenta de esto ya, desde hace ya un tiempo, porque había un cierto descuido por parte de la comunidad científica, en cuidar la imagen pública de la ciencia. Te cuento una anécdota. Hace años le pedí a un amigo científico que escribiera un capítulo divulgativo para un libro colectivo que estaba preparando. Y él me dijo, te lo voy a escribir porque eres mi amigo, porque desde el punto de vista del currículum es igual que si lo tirara a la papelera, no me sirve para nada, no me valoran nada esto, al contrario. Hay quien ve mal que un científico escriba cosas de este tipo.
esa mentalidad, afortunadamente, yo creo que ya ha cambiado. Ahora mismo en España, por ejemplo, los científicos y en general cualquier profesor universitario, pero también los científicos, tienen la posibilidad de pedir un sexenio, que es un aumento de sueldo cada 6 años, y uno de ellos, uno de estos, es por divulgación, por transferencia del conocimiento, es decir, por haber sido capaces de conectar con la sociedad y de alguna manera divulgar lo que están haciendo como científicos. Esto es un cambio importante de mentalidad. Y afortunadamente también la divulgación científica hoy día es algo muy bien considerado y yo creo con un público creciente, con un público creciente. Y se hace divulgación de un gran nivel, de un gran nivel. Yo creo que estos son efectos positivos y que a la propia ciencia le conviene. Bueno, esperemos que por lo menos con el tema de la divulgación científica y de una buena educación, empecemos a mitigar un poco esa anticiencia que tanto nos hace daño, pienso yo, la humanidad. Profesor Antonio, para mí fue un gusto, primero que todo, que usted me haya aceptado la invitación. Y soy yo, James, quien te agradece tu invitación. Ha sido un placer hablar contigo y la verdad es que ha sido de las conversaciones más densas y más yo creo, más interesantes que he tenido en mucho tiempo. Así que te lo agradezco mucho. No, para mí es un honor que usted me diga eso a mí, doctor Antonio. Cuídese mucho, un abrazo. Igualmente, James, hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor.